Hola, ¿qué tal, chicos? El tema del día de hoy es gases. Por lo tanto, vamos a dar las definiciones previas que las mismas contienen. Entonces, en el literal A, nosotros le conocemos al gas como un sistema aislado. ¿Y qué decimos de ella? Que es aquella región del espacio donde se aísla en forma real o imaginaria con el fin de poder estudiar lo que ocurre dentro de ella. Entonces, para mejor explicación, nosotros tenemos aquí un envase. ¿Y cuál será el gas aislado? El que tenemos nosotros aquí dentro, el cual este gas aislado va a ser el estudiado en este capítulo de gases. Un dato extra que deben saber del gas aislado es que al momento de estudiarlo, nosotros no debemos permitir que este gas se disipe o se salga por algún agujero que esté ocasionado, en este caso, en el envase. Entonces, si aquí cortamos esta parte y el gas empieza a disiparse por esta parte, ya no podemos calcular el verdadero valor del gas dentro de un envase, el cual está aislado. En el literal B nosotros tenemos la sustancia de trabajo. Ya vimos sistema aislado, vamos con la sustancia de trabajo. ¿Qué nos dice de la sustancia de trabajo? Que es aquel elemento que se utiliza primero como un medio de transporte del calor, que luego interviene en la transformación de este mismo calor en trabajo. Y esto generalmente es utilizado en los gases. Ahora, por ende, ¿qué nos quiere decir? Que la sustancia de trabajo va a ser el conductor. Esto va a ser el conductor o sistema de trabajo, donde va a transformar una sustancia, en este caso pongamos un ejemplo, líquida, sustancia líquida, en una sustancia de gas. En este caso por medio del calor. El sistema líquido, para pasar al gaseoso siempre vamos a necesitar de calor, de elevadas temperaturas. Entonces en este literal B es lo que vamos a ver la sustancia, que una vez que se transforme de calor, a lo que ya tengamos la intervención de calor y podamos lograr acotar el sistema líquido a un sistema de gas, entonces este calor se va a convertir en trabajo. En el literal C nosotros tenemos la fase. ¿Qué vamos a trabajar en la fase? ¿O qué nos dice primero de las fases? Que son diferentes formas que se puede tomar un cuerpo sin cambiar su estructura química. Algunos autores afirman que una fase es la mínima expresión. Entonces, para este ejemplo, para que entiendan de mejor manera, vamos a tener nosotros dos vasos. En un vaso vamos a rellenar de agua y vinagre. Les recomiendo que si tienen en casa estos materiales, lo hagan para que vean para verificar que este experimento es válido. Entonces, al momento que nosotros ingresamos a un recipiente agua y vinagre, al momento de nosotros revolver, vamos a encontrar una sola sustancia. Y esta aquí va a estar contenida el agua y el vinagre. Y esta partecita, esta línea de aquí, va a ser el intermedio. Esta va a ser el intermedio. En este ejercicio. En el siguiente vaso nosotros vamos a vertir, agua y aceite, que son otros líquidos, el cual, si nosotros, ustedes pueden hacer de dos diferentes maneras, que son vertir primero el agua y luego el aceite, o vertir el aceite y luego el agua. La conclusión va a ser la misma.
al momento que nosotros vamos a vertir, nosotros vamos a tener que el agua y el aceite jamás se van a unir. Y el agua siempre se va a encontrar en la parte del fondo del recipiente. Siempre va a estar el agua acá. Esta va a ser nuestra línea intermedio. Y acá arriba va a estar el aceite. Eso quiere decir que esos dos líquidos no se van a unir y están en diferentes fases. Continuamos con otra definición previa y en este caso tenemos el estado. ¿Qué nos dice del estado? Que el estado de un cuerpo es el conjunto de propiedades que posee en un momento dado. Los posibles estados de un cuerpo caen dentro de 3 grupos generales, que en este caso son los más comunes que nosotros conocemos, que son el sólido, el líquido y por último el gas, cuando emana gases. Entonces esos tres estados nosotros sí los conocemos. Dice, el cambio de estado es un fenómeno de carácter estrictamente molecular, ya que en un estado difiere de otro solo por las circunstancias de agregación de las moléculas. Un cuerpo puede presentarse en un estado, pero en diferentes fases. Entonces, para nosotros pasar, por ejemplo, del estado sólido, en este caso un cubito de hielo, a líquido, nosotros ¿qué debemos hacer? Exponerle al calor. Entonces, al momento de exponerle, nosotros sacar un hielo de nuestra nevera, ponerlo a temperatura ambiente, vamos a notar que se va a venir derritiendo. Se va a convertir en estado líquido. Algo que recalcar, que aquí las moléculas van a estar bien uniditas, súper uniditas. En el estado líquido ya van a estar más separadas. Y en el estado gaseoso ya van a estar completamente separadas las moléculas. Van a estar bien separadas unas de otras. Entonces, como les iba explicando, para pasar de un estado a otro se va a ir sometiendo a diferentes sustancias de trabajo, en este caso, como son el calor. Una vez que usted traspasa de temperatura ambiente un hielo a líquido, ¿qué necesita para que se haga vapor? Incrementar la temperatura. Y esa misma agua usted la pone a hervir en una ollita y vamos a ver que se va a ir evaporando y por ende vamos a causar un gas. En el literal E nosotros tenemos las coordenadas termodinámicas. ¿Qué nos dicen de ellas? Es la representación gráfica de la variación de la presión, el volumen o la temperatura en un cambio de estado. Entonces, partimos la molécula de aquí y nosotros utilizando estas coordenadas podremos saber tanto su temperatura, su volumen o su presión según sea la indicación del ejercicio. Y dado este ejercicio, nosotros procedemos al proceso termodinámico, donde nos dice que es el recorrido de la sucesión interrumpida en varios estados. Es el paso de una sustancia de trabajo desde un estado inicial a otro final, con el objeto de transformar el calor en energía mecánica. Entonces, en este caso también se trabaja por medio de coordenadas, donde en el literal de las Y, en este caso, vamos a tener la presión y en el literal de las X vamos a tener el volumen. Entonces vamos a ver que el cuerpo ahora ya no va a estar aquí, sino que el cuerpo va a ocupar un lugar en el espacio de este plano cartesiano y va a tener un recorrido. Y va a llegar acá. Entonces, el primer recorrido va a ser nuestro estado inicial. Y todo lo que recorrió va a ser, obviamente, el recorrido, como ya lo mencionamos, hasta donde llega la molécula, que va a ser el estado final. Siguiendo con el literal G, que es el ciclo, que se dice del ciclo que es la sucesión de varios procesos termodinámicos. Entonces, aquí solo recorre
un espacio de A a B, podremos decirlo. En cambio, en el ciclo vamos a ver que la molécula va a recorrer todo un espacio, va a tener un inicio y un fin, el cual van a tener algo en común, que se van a volver a topar, como las manecillas del reloj que nosotros tenemos, que está aquí, y la manecilla va a recorrer y vuelve a topar aquí. Entonces es un proceso cíclico. ¿Estamos? Vamos con el literal H, que es la energía interna. Y se dice que la energía interna disipada por el movimiento de las moléculas de un determinado cuerpo, esto se debe a que los choques entre ellos no son perfectamente elásticos y además existe rozamiento entre ellos. Entonces en los gases es muy frecuente esto, ya que como les manifestaba, sus partículas en este caso están bien separadas, entonces están disipadas en el espacio. Por último tenemos el gas ideal. ¿Qué nos dice del gas ideal? Que se denomina así a los gases que cumplen exactamente con las leyes antes mencionadas, con todas las que yo les he mencionado. Sin embargo, si la temperatura no es muy baja o la presión es muy alta, los gases tienden a tener un comportamiento muy cercano al de un gas ideal. Entonces eso hay que tener muy en cuenta, porque esa es la compilación de todas las definiciones que se acaban de dar. Y hay algunas hipótesis. La primera hipótesis se dice que un gas está constituido por pequeñas partículas o también llamadas moléculas, como hemos visto aquí ejemplificado en la pizarra. A la vez también decimos que las moléculas están en constante movimiento y este comportamiento va a ser completamente al azar. Al momento que estas partículas van a estar en movimiento, por ende puede ser que provoquen rozamientos, como lo dice en definiciones anteriores. Además también nos dice que en un gas no hay fuerza de atracción molecular, solo existe energía cinética. Ya lo mencionábamos, que provocaba eso mientras las sustancias de trabajo trabajaban, baja la redundancia, o en este caso se adquiría calor y por ende generaba un trabajo. Por último, las colisiones de las moléculas son perfectamente elásticas. ¿Qué quiere decir que son perfectamente elásticas? Que se extienden según sea el gas, que a continuación veremos más sobre este tema. Bien chicos, gracias por la atención, espero sea de su comprensión. No se olviden revisar la descripción del video, darle like, compartir y comentar. Gracias.